¿Por qué Franz Kafka quiso destruir su obra? El autor checo pidió a su gran amigo y albacea literario, Max Brod, que quemase todo lo que había escrito. Por suerte, éste se negó con la certeza de que su amigo era un genio de las letras, permitiendo a los lectores descubrir a uno de los autores más influyentes del siglo XX. Te pido que quemes todo lo antes posible, le escribía Franz Kafka a Max Brod en una de dos cartas con sus últimas voluntades. Era a principios de los años 20. Kafka estaba ya muy enfermo. La tuberculosis que padecía había avanzado de forma notable y le escribía a su amigo que sería también su ejecutor literario. Lo publicado estaba, aunque había que dejar que desapareciese completamente. De todo lo demás, debían recuperar los originales, si no estaban ya entre los papeles del escritor, y acabar destruyéndolos. Todo lo que Kafka había creado debía ser convertido en ceniza. Al menos, así lo quería él. Max Brod lo sabía. Incluso cuando, tras la muerte de su amigo, se adentró en su estudio personal, invitado por la familia para poner orden, pero a la hora de la verdad no siguió sus últimos deseos. Lo conocía desde que ambos eran estudiantes en Praga, en el año 1900, y desde entonces siempre había mantenido una fe absoluta en las capacidades literarias de su amigo. Estaba convencido de que lo que había escrito era una obra maestra, por mucho que las cosas que había publicado en vida hubiesen pasado sin pena ni gloria. Así que, a pesar de todo lo prometido, Brod decidió tomar la gestión del patrimonio literario de su amigo en sus manos. No solo no quemó los papeles, sino que lo publicó todo y dedicó el resto de su vida a ser el albacea y el propagandista literario de Franz Kafka. En la maleta que lo acompañaba en el compartimiento del tren en el que abandonó Praga a finales de los años 30, huyendo del avance nazi, no llevaba sus papeles literarios propios, sino los de su amigo. Aquella decisión quizás condenó para siempre a Max Brod, un prolífico escritor y un conocido intelectual en su tiempo, a convertirse simplemente en el amigo de Kafka. Pero consiguió ofrecer a los lectores uno de los escritores más determinantes del siglo XX. Irónicamente, todo lo que ocurrirá con sus papeles en las décadas siguientes tiene bastante de kafkiano, como cuenta Benjamin Balin, con completas batallas judiciales que han llegado hasta el mismísimo siglo XXI acerca de una pregunta: ¿a quién pertenecen esos manuscritos con Brod ya muerto? Solo hasta finales de la década pasada se solucionó la cuestión. La Biblioteca Nacional de Israel se hizo con ese legado, con un intenso drama judicial de por medio. La biografía de Franz Kafka muestra una trayectoria un tanto banal. La suya es la vida de un trabajador de la industria de los seguros que vivió en una ciudad de provincias del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, como en todo, la perspectiva reside en la lente con la que se mire. La ciudad de provincias era en realidad un activo foco cultural, y hasta cabe preguntarse si se puede decir que una vida, la que sea, es banal por sus rutinas. Kafka nació en Praga en el año 1883, en el seno de una familia judía. Sus 3 hermanas morirían posteriormente en el Holocausto. El padre de Kafka tenía un próspero negocio textil que daba a la familia una vida burguesa. Kafka no fue un alumno especialmente brillante, llegando a empezar un par de carreras universitarias antes de decantarse por la de Derecho. Era la que tenía más salidas laborales. Trabajó primero como asistente de un juez, pero luego lo abandonó para trabajar en una compañía de seguros italiana. Incluso llegó a empezar a estudiar italiano pensando en pedir un traslado a Trieste. También se planteó estudiar español para irse a vivir con su tío materno, directivo de los ferrocarriles en España. Pero todo se quedó en nada,
porque dejó ese empleo por motivos de salud, o eso dijo a la empresa, y empezó a trabajar en una compañía semipública del mismo sector. Toda su vida vivirá en Praga, en la casa familiar. Su padre se desesperaba ante la falta de ambición de su hijo. Salvo una pequeña etapa en Berlín, en la recta final de su vida, y el tiempo que pasará en un sanatorio en las afueras de Viena, donde muere en 1924. En la casa familiar, un apartamento abarrotado, Kafka escribía a última hora de la noche, mientras la familia dormía. Era el momento en que lograba concentrarse. Con suerte, a las 10 de la noche, si no a las 11:30. Kafka se sentaba a escribir hasta la 1, las 2 o las 3 de la mañana, y una vez incluso hasta las 6. Tras las sesiones de escritura, intentaba dormir antes de irse a la oficina por la mañana, aunque no lo lograba y padecía insomnio. Este ritmo no era bueno para su salud. A los problemas reales de salud que llegó a desarrollar, además, se sumaba una fuerte hipocondría. Ni tampoco llegó a colmar la ambición literaria de Kafka. El autor más famoso del siglo XX murió seguro de una sola cosa, que lo que había escrito no valía mucho o casi nada.